6 meses. 6 meses desde que una firma en un papel disolvió oficialmente 15 años de su vida, reduciendo un matrimonio a una caja de cartón llena de fotos y un cheque que apenas alcanzaba para empezar de nuevo. Ahora, el nuevo comienzo de Rebecca Taylor tenía un nombre: la antigua Casa Wilson. Mientras estacionaba su auto sobrecargado frente a la propiedad, sintió una oleada de náuseas que no tenían nada que ver con el largo viaje. Las fotos en línea, tomadas en un día soleado desde un ángulo favorecedor, eran una mentira poética. La realidad era una casa de los años 30 que parecía estar en ruinas. La pintura descascarada se curvaba como piel quemada. El porche delantero se hundía en el medio como un suspiro cansado, y el jardín que una vez había sido el orgullo de la mejor amiga de su abuela, ahora era una jungla enmarañada. ¿Eso es todo?, dijo con sarcasmo la voz de su hija de 14 años, Sophie, desde el asiento trasero. Con los auriculares bien puestos, miró la casa con el desdén que solo una adolescente desarraigada podría reunir. Noé, su optimista de 10 años, intentó encontrar la luz. «¡Guau, qué patio tan grande! Podemos construir un fuerte». Rebecca le forzó una sonrisa, pero su corazón se hundió con cada detalle decrépito que sus ojos de diseñadora gráfica registraban. Lo había apostado todo, hasta el último centavo, a esta casa. Y por primera vez, el miedo abrumador de haber cometido un error catastrófico comenzó a afianzarse. El interior de la casa olía a polvo, humedad y décadas de recuerdos olvidados. Mientras Noé exploraba con cautelosa admiración, Sophie expresó su disgusto con un pesado silencio y pasos dramáticos. «Mira, Soph, sé que no es gran cosa ahora, pero tiene buena estructura», dijo Rebecca, y la frase sonó hueca incluso para sus propios oídos. «Hagamos de este lugar nuestro hogar», respondió Sophie con un bufido y comenzó a subir la gran escalera, el punto focal del vestíbulo. En el cuarto escalón, el sonido no era el de un paso, sino un crujido espantoso y un grito agudo. Rebecca se giró en pánico justo a tiempo para ver la pierna de Sophie desaparecer a través de la madera. El escalón, podrido bajo una fina capa de barniz, había cedido. Sophie no resultó gravemente herida, solo un rasguño y el impacto, pero el daño emocional fue enorme. «Odio este lugar», gritó, y las lágrimas de ira y frustración finalmente rompieron su represa de indiferencia adolescente. «Te odio por traernos aquí». Esa noche, mientras empezaba a llover fríamente, la familia acampó sobre colchones inflables en la sala, la única habitación que parecía remotamente segura. El sonido rítmico de las gotas cayendo en 3 ollas colocadas estratégicamente fue la banda sonora de su fracaso. Tumbada entre sus 2 hijos, Rebecca miraba las manchas de agua en el techo, sintiéndose la mujer más sola y tonta del mundo. La primera mañana en la casa de Wilson comenzó con la luz gris de la lluvia filtrándose a través de las ventanas sucias. Rebecca se despertó con el sonido de un goteo constante y la sensación de fría humedad en el aire. Por un momento se dejó hundir en la desesperación. ¿Qué había hecho? Ella había tomado el dinero que se suponía sería una red de seguridad para sus hijos y lo había arrojado a un pozo de podredumbre y deuda. La acusación en los ojos de Sophie la noche anterior la atormentaba. No era solo una madre soltera con dificultades. A los ojos de su hija, ella era la arquitecta de su nueva miseria. Miró los rostros dormidos de sus hijos, acurrucados unos contra otros buscando calor en el colchón de aire. Verlos, tan vulnerables, encendió una chispa en medio de su pánico. La autocompasión no arreglaría una gotera ni un escalón roto. Solo la acción lo haría. Con una determinación que no sentía, Rebecca se puso de pie. Encontró una escoba vieja en un rincón y comenzó a barrer el suelo de la sala. Un pequeño, casi inútil acto de imponer orden al caos. Con cada pasada de la escoba, repetía un mantra, silencioso: «Puedo hacerlo, tengo que hacerlo, lo haré».
Después de 3 días de limpieza superficial y de trabajar en los problemas más desafiantes, Rebeca sabía que ya no podía posponer lo inevitable. Necesitaba una evaluación profesional, una lista de horrores para saber el tamaño del monstruo al que se enfrentaba. Hojeando una polvorienta guía telefónica local que encontró en un cajón, buscó contratistas. Muchos de los nombres eran de grandes empresas con anuncios llamativos, pero un nombre destacaba: Ortiz Restauraciones, honestidad y calidad. Parecía pequeño, local. Ella llamó con la voz tensa, esperando ser ridiculizada o recibir un presupuesto astronómico. El hombre que respondió, Daniel Ortiz, tenía una voz tranquila y tranquilizadora. Él la escuchó pacientemente mientras ella le describía la situación, sin interrumpirla. Aceptó ir esa tarde. Cuando llegó, Rebeca se sorprendió. Era más joven de lo que esperaba, con manos callosas de obrero y una mirada amable que parecía comprender su situación sin que ella tuviera que decir nada más. No miró la casa con desprecio, sino con el interés de un médico que examina a un paciente herido. Durante 2 horas, Daniel Ortiz examinó cada centímetro de la casa de Wilson, desde los cimientos hasta el techo. Rebeca lo siguió, sintiendo cómo se le encogía el estómago con cada nuevo problema que él señalaba con su linterna. La lista era devastadora. El techo necesitaba ser reemplazado por completo. La mayor parte del cableado eléctrico era original de la década de 1930, lo que suponía un peligro de incendio inminente. Las tuberías estaban corroídas y había señales de una fuga importante en el sótano, y confirmó que la escalera necesitaba ser reconstruida por completo. Al final de la evaluación, se sentaron en los escalones del porche. «Seré sincero contigo, Rebeca», dijo Daniel con un tono suave pero directo. «Para solucionar todo esto adecuadamente, estás considerando un valor que probablemente sea mayor al que pagaste por la casa». A Rebeca se le encogió el corazón. Era el fin. Tendría que vender, con pérdidas, y admitir la derrota. Explicó su situación financiera con la voz entrecortada, sintiéndose como una tonta. Daniel escuchó en silencio, con la mirada pensativa. No se levantó para irse. En cambio, le ofreció el primer salvavidas que había tenido. «Mira», empezó Daniel, «no puedo hacer milagros, pero también detesto ver una casa vieja como esta derribada. Y detesto ver a una familia en 1900 problemas». Se inclinó hacia adelante. «¿Qué te parece esto? No puedo trabajar gratis, tengo mis propias cuentas que pagar, pero los fines de semana, cuando tengo tiempo libre, puedo ir a tu casa y ayudarte. Puedo enseñarte lo básico, cómo arreglar paneles de yeso, cómo cambiar tablas de piso, cosas que puedes hacer tú mismo para ahorrarte una fortuna en mano de obra. Y para los trabajos grandes, como el techado y la electricidad, conozco gente buena y honesta que no te estafará». La oferta de Daniel fue tan inesperada, tan genuinamente amable, que Rebeca se quedó sin palabras. En un mundo que solo le había quitado cosas en los últimos meses, un extraño le ofrecía su tiempo y sus conocimientos. «¿Por qué harías eso?», logró preguntar finalmente. Daniel se encogió de hombros, con una leve sonrisa en el rostro. «Mi abuela siempre decía que una comunidad es como una colcha vieja de retazos. Si un remiendo se suelta, todos ayudamos a remendarlo. Bienvenida de nuevo a la ciudad, Rebeca». Con la guía de Daniel, la monumental tarea de restaurar la casa se dividió en pasos pequeños y manejables. La primera orden del día fue limpiar y vaciar las habitaciones para poder evaluar los daños en su totalidad. Era un trabajo sucio y agotador. Rebeca, Sophie y Noah pasaron días con mascarillas y guantes, llenando bolsas de basura con periódicos viejos, muebles rotos y toda una vida de basura. Sophie seguía siendo una presencia reticente y resentida. Trabajaba, pero con una hostilidad pasivo-agresiva, y sus auriculares creaban una barrera con el resto del mundo. Rebeca intentó conectarse con ella, pero cada intento se encontró con un muro de silencio o un comentario sarcástico.
La tensión entre madre e hija era casi tan opresiva como el olor a humedad en la casa. Rebeca temía que la casa no solo estuviera rompiendo su presupuesto, sino también lo que quedaba de su relación con su hija mayor. Se sentía como si estuviera intentando arreglar dos estructuras que se derrumbaban a la vez y fallando en ambas. El punto de inflexión para Sophie llegó de una fuente inesperada. Mientras limpiaba lo que sería su nuevo dormitorio, una habitación en el piso superior con una gran ventana que daba a un viejo roble, comenzó a quitar capas de papel tapiz floral descolorido. Debajo de la última capa, encontró algo que la hizo detenerse. Las paredes de yeso originales estaban cubiertas de delicados dibujos a lápiz. Eran bocetos de pájaros, flores y escenas de bosque, realizados con increíble detalle y habilidad. En una esquina había una firma, Evelyn Wilson, 1935. Por primera vez desde que llegaron, Sophie se quitó los auriculares. «Mamá, ven a ver esto», llamó con una voz carente del sarcasmo habitual. Rebeca subió las escaleras y vio los dibujos. Eran preciosos, una galería de arte secreta oculta durante casi un siglo. Sophie, una artista talentosa, trazó los diseños con sus dedos. Sus ojos brillaban con una admiración que Rebeca no había visto en meses. Susurró Sophie. «Era buena». En ese momento, la casa dejó de ser solo una prisión en ruinas para su hija. Se convirtió en un lugar con alma, un alma artística con la que Sophie finalmente pudo conectarse. El descubrimiento de los dibujos pareció invocar el espíritu de la propia Evelyn Wilson. Al día siguiente, un coche viejo se detuvo frente a la casa y una mujer muy mayor, pero con energía vibrante, salió con la ayuda de un bastón. Era la señora Wilson, que ahora tenía 95 años, quien se había mudado a un asilo de ancianos en el pueblo vecino. Se enteró de que la nieta de su vieja amiga había comprado la casa y había venido de visita. «Así que eres la pequeña Rebeca», dijo, brillando sus ojos azules. «La última vez que te vi, apenas me llegabas a las rodillas». Miró la casa con un amor inquebrantable. «Ah, se ve un poco cansada, ¿verdad? Pero aún tiene los huesos bien». Sophie, en un raro momento de compromiso, la llevó arriba para mostrarle los dibujos que había encontrado. La señora Wilson rió, con una risa como de campana. «Ah, sí, me pasaba horas dibujando en esas paredes. Mi madre se ponía furiosa, pero era mi santuario». Luego le entregó a Rebeca un regalo. Era un libro grueso y desgastado de tapa dura. «El diario de la casa», explicó. «Anoté cada mantenimiento, cada color de pintura, cada renovación, desde 1930, y también algunas anécdotas. Pensé que podría ser útil». El diario familiar se convirtió en la Biblia de Rebeca. Fue un registro meticuloso de toda una vida, vivida dentro de esas paredes. Había notas sobre el fontanero que arregló una fuga en 1952, la marca de pintura utilizada en la cocina en 1978 y la historia del roble en el patio trasero, plantado a partir de una bellota que la señora Wilson regresó de la guerra. Pero fueron las historias personales las que más cautivaron a Rebeca. Había historias de fiestas de cumpleaños, de tristeza y de alegría. Y hubo muchas menciones de su propia abuela, la mejor amiga de Evelyn. Las dos mujeres usaron su refugio seguro, como escribió Evelyn. Se reunieron en esa cocina para tomar café y compartir sus problemas, apoyándose mutuamente en las enfermedades, las pérdidas y las dificultades. Leer sobre su amistad, sobre la fuerza que encontraron el uno en el otro dentro de esas mismas paredes, le dio a Rebeca un nuevo sentido de propósito. Ella no estaba simplemente arreglando una casa, estaba honrando un legado de resiliencia femenina. Inspirada por la historia de la casa, Rebeca encontró otra capa de su pasado en el ático. En un viejo baúl encontró una sombrerera llena de cartas. Estas eran las cartas que su abuela y la señora Wilson habían intercambiado a lo largo de 50 años. Fueron testimonio de una amistad profunda y duradera.
Escribieron sobre sus maridos, sus hijos, sus esperanzas y sus miedos. En una carta, su abuela escribió sobre una época económica difícil. Evelyn, no sé cómo vamos a salir adelante, pero como siempre dices, las mujeres somos como esta casa vieja. A veces el techo gotea y las paredes se agrietan, pero mientras los cimientos sean fuertes, podemos reconstruir cualquier cosa. Las palabras, escritas hace más de 40 años, hablaron directamente al corazón de Rebeca. Sintió una conexión profunda e ininterrumpida con las mujeres de su familia, un linaje de fortaleza que no sabía que poseía. La casa ya no era una carga, era una herencia, un ancla, un recordatorio de que provenía de un linaje de mujeres que sabían reconstruir. Con un nuevo sentido de propósito, la familia comenzó a trabajar junta. Daniel vino los fines de semana, como prometió, y enseñó a Rebeca y a un Noah cada vez más entusiasta cómo hacer pequeñas reparaciones. Sophie, inspirada por los dibujos de Evelyn, se dio a la tarea de restaurar cuidadosamente las paredes de su dormitorio, conservando los bocetos originales. Pasó horas lijando y preparando superficies, y su resentimiento fue reemplazado por un enfoque artístico. Rebeca, sintiendo la necesidad de documentar el viaje y quizás conectarse con otros entusiastas de la renovación, creó una cuenta de Instagram, The Wilson House Revival. Publicó fotos de antes, pequeños avances, descubrimientos como dibujos y su diario. La cuenta ganó un pequeño pero fiel grupo de seguidores locales, personas que recordaban la casa en sus días de gloria y apoyaban su restauración. Por primera vez, el proyecto se sintió menos como una lucha solitaria y más como una historia compartida. 3 semanas después de iniciada la renovación, cuando el progreso parecía constante, aunque lento, se produjo el desastre. Una fuerte tormenta de verano, de esas que parecen desgarrar el cielo, azotó la ciudad. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba como un animal herido. El nuevo parche que Daniel y Rebeca habían hecho en el techo no resistió. El agua empezó a entrar, no en gotas sino en chorros, inundando el piso de arriba. Peor aún, el sótano, ya húmedo, empezó a inundarse rápidamente y el agua fangosa comenzó a subir por las paredes de los cimientos. Rebeca y los niños corrieron de un lado a otro, usando todos los baldes y toallas que tenían, pero era una batalla perdida. La sensación de progreso fue barrida por la inundación, reemplazada por el mismo sentimiento de desesperación abrumadora de la primera noche. La casa, que había empezado a parecer una aliada, volvía a mostrarse como una adversaria implacable. La inundación fue el punto de quiebre. El costo de 1.900, las reparaciones, ya de por sí exorbitante, ahora parecía astronómicamente imposible. El dinero se estaba agotando. El agotamiento físico y emocional era abrumador. Fue en este punto bajo que la tensión entre Rebeca y Sophie explotó. «Lo sabía», gritó Sophie, de pie en medio de la sala empapada. «Sabía que este lugar era un error. ¿Por qué tuviste que arrastrarnos hasta aquí? Papá jamás nos habría dejado vivir en un lugar así». La mención de su padre, el hombre que los había abandonado por una mujer más joven, fue la gota que colmó el vaso para Rebeca. «¿Tu padre?», gritó ella, con la voz llena de un dolor y una ira que había mantenido reprimida durante meses. «A tu padre no le importa dónde vivamos. Apenas recuerda que existimos. Estoy haciendo esto, Sophie, solita, para darnos un hogar, y tú solo te quejas». Las palabras, una vez pronunciadas, no pudieron retractarse. Sophie corrió a su habitación y cerró de golpe la puerta, dejando a Rebeca sola en la habitación, con goteras, mientras el sonido de sus propios sollozos se mezclaba con el de la tormenta. Esa noche, sentada sola en la cocina oscura, mientras el sonido de la lluvia finalmente se desvanecía, Rebeca se sintió completamente destrozada. La pelea con Sophie dolió más que cualquier gotera en el techo o cualquier sótano inundado.
Tomó su teléfono con manos temblorosas, abrió su cuenta de Instagram, The Wilson House Revival, y miró las fotos de su progreso, que ahora parecían una broma pesada. En un momento de total vulnerabilidad, escribió una publicación. No era una imagen bonita, era solo un mensaje, una expresión de su corazón. El techo goteaba, el sótano se inundó, mi hija me odia, se me acabó el dinero. De verdad creía que podía lograrlo, que podía hacer de esta casa un hogar para mis hijos. Pero esta noche, por primera vez, creo que quizá cometí el peor error de mi vida. Ya no sé qué hacer. Presionó publicar antes de poder arrepentirse. Colgó el teléfono y lloró hasta quedarse dormida en la mesa de la cocina. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando atrás un cielo despejado y un pesado silencio en la casa. Rebeca se despertó con dolor de cuello y sintiéndose avergonzada por su arrebato de la noche anterior. Caminó hasta la habitación de Sophie y tocó suavemente la puerta. Sophie abrió, con los ojos rojos e hinchados. Sin decir palabra, madre e hija se abrazaron. Un abrazo de disculpa, de perdón y de dolor compartido. «Lo siento, mamá», susurró Sophie. «Solo extraño cómo eran las cosas». «Yo también, cariño. Yo también», respondió Rebeca, acariciando el pelo de su hija. «Pero saldremos de esto, juntas». Fue un momento de sanación frágil pero real. Una promesa de que los cimientos de su pequeña familia, aunque sacudidos, seguían intactos. Fue entonces cuando oyeron un ruido afuera, un golpe en la puerta principal. Rebeca, esperando que fuera Daniel, abrió la puerta y se quedó sin palabras. No fue solo Daniel, había un pequeño grupo de gente. Daniel estaba allí, sí, pero con él estaba la señora Wilson, quien de alguna manera había logrado conseguir transporte desde el hogar de ancianos. Y había vecinos que Rebeca apenas conocía, sosteniendo cajas de donas y termos de café. Había un hombre mayor que se presentó como el mejor fontanero de la ciudad y una mujer que dijo ser electricista. Detrás de ellos apareció una camioneta de un almacén de madera local, cargada con lonas y madera. «Vimos tu publicación, querida», dijo la señora Wilson, dándole una palmadita a Rebeca en el brazo. Daniel sonrió. «Hice algunas llamadas, y parece que tienes más amigos en este pueblo de los que creías. Nadie deja que un vecino se hunda. ¿Dónde está esa gotera en el techo?» La emoción que se apoderó de Rebeca fue tan abrumadora que no pudo hablar. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Estaban tan profundamente agradecidos, tan inmensamente aliviados, que parecieron lavar lo último de su soledad. Lo que siguió fue un milagro comunitario. El día se convirtió en un entrenamiento improvisado. El plomero y su aprendiz bajaron al sótano inundado con bombas y comenzaron a trabajar para drenar el agua e identificar la fuente del problema. El electricista revisó el cableado dañado por el agua, asegurándose de que todo estuviera seguro. Daniel y un equipo de vecinos subieron al tejado, extendieron lonas como protección temporal y evaluaron los daños para una reparación adecuada. Las mujeres del barrio llegaron con guisos, sándwiches y pasteles, convirtiendo la cocina de Rebeca en una base de operaciones. Sophie y Noah, al principio tímidos, pronto se pusieron a trabajar, ayudando a transportar basura y servir café, sintiéndose parte de algo más grande. Rebeca, moviéndose entre los grupos y agradeciendo a todos, sintió que se producía un cambio profundo dentro de ella. La casa ya no era solo una carga para ella, era un proyecto comunitario, un símbolo de la bondad y la conexión que creía haber perdido para siempre. Al final de ese largo y extraordinario día, la casa se transformó. Se drenó el sótano, se protegió el techo y, lo más importante, se restauró el espíritu de sus habitantes. Al ponerse el sol, todos se reunieron en el patio trasero,
compartiendo comida e historias. Rebeca, de pie en los escalones del porche, trató de encontrar palabras para expresar su gratitud. No sé cómo agradecerles a todos. Comenzó con la voz quebrada. Cuando me mudé aquí, me sentí completamente solo. Pensé que tenía que hacerlo todo solo. Pero ustedes me enseñaron lo que significa ser parte de una comunidad. Hoy no solo arreglaron mi casa, restauraron mi fe en la gente. Siguió una ronda de aplausos. En ese momento, Rebeca comprendió la lección más profunda del día. La verdadera fuerza no provenía de una independencia obstinada, sino del coraje de ser vulnerable y aceptar ayuda. El apoyo de la comunidad fue el catalizador que impulsó a Rebeca hacia adelante con nueva energía. La ayuda no se detuvo ese día. La gente siguió ofreciendo su tiempo, su experiencia y sus recursos. El fontanero le hizo un descuento importante. El electricista cambió su trabajo por un pastel casero. La experiencia también solidificó su relación de trabajo con Daniel. Al ver el poder de su experiencia en diseño gráfico, hizo una propuesta. Necesito una nueva marca para mi negocio, un nuevo logotipo, un nuevo sitio web. ¿Qué tal un intercambio? Tú diseñas mi nueva identidad de marca y yo te ayudo con las horas de construcción que necesitas para los grandes proyectos. La oferta era perfecta, no era caridad. Era una colaboración profesional basada en el respeto mutuo por sus talentos. Para Rebeca fue la oportunidad que necesitaba para reconstruir su carrera desde cero. Rebeca se sumergió con pasión en el proyecto de marca de Daniel. Lo entrevistó extensamente, no solo sobre su trabajo, sino sobre sus valores. Ella entendió que él no era solo un constructor, era un restaurador, un hombre que veía la belleza y el potencial en estructuras viejas y descuidadas. A partir de esta idea, creó la nueva identidad de su empresa, Ortiz Restauraciones, construyendo el futuro, honrando el pasado. El logotipo era una elegante combinación de herramientas de construcción y elementos arquitectónicos clásicos. El sitio web que diseñó era limpio, profesional y presentaba fotos impresionantes de sus proyectos anteriores. Daniel estaba encantado. Rebeca, esto es increíble. Es más de lo que jamás podría haber imaginado. El proyecto no solo pagó las reparaciones de su casa, sino que también reavivó la chispa creativa de Rebeca y se convirtió en la pieza central de su nueva cartera. A partir de ahí, lanzó oficialmente su propio estudio de diseño independiente, Foundations Design Studio, un nombre que reflejaba tanto su trabajo como su trayectoria personal. La transformación de Sophie continuó, inspirada por los dibujos de Evelyn y animada por el espíritu comunitario que había presenciado, volvió a dibujar, algo que no había hecho desde su divorcio. Ella usó una de las habitaciones vacías como su estudio improvisado, y sus propias creaciones comenzaron a llenar las paredes junto a las de Evelyn. Comenzó a ayudar a Rebeca con las decisiones de diseño de la casa. Su ojo artístico resultó ser un activo valioso. Su relación, una vez tensa y llena de resentimiento, comenzó a sanar. Pasaron las noches juntos, planificando la paleta de colores de la cocina o eligiendo azulejos, riendo y hablando. No solo estaban arreglando una casa, estaban arreglando activamente su propia relación, encontrando un punto común para crear algo hermoso a partir de lo que estaba roto. Noé, siempre el sol de la familia, prosperó en medio de la actividad, feliz de ver a su madre y a su hermana sonriendo nuevamente. Llegó el otoño, y con él, la fiesta anual de la cosecha del pueblo, un gran evento que reunía a toda la comunidad. Rebeca, sintiéndose más segura, decidió montar un pequeño stand para lanzar oficialmente su Foundations Design Studio. Daniel la ayudó a construir una exhibición atractiva donde mostró el trabajo de renovación de marca que realizó para él, así como otros diseños conceptuales. Para su sorpresa, el stand fue todo un éxito.
Pequeños empresarios locales, impresionados con su trabajo, la contactaron para ofrecerle proyectos. Al final del día, tenía 3 nuevos clientes y una lista de prospectos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía optimista desde el punto de vista financiero. Pero lo más destacado del festival no fue su éxito, fue el de Sophie. Alentada por Rebecca y la señora Wilson, Sophie aceptó exhibir una de sus propias obras de arte en el stand de arte comunitario del festival. Era un dibujo a carbón de la propia casa de los Wilson, pero representado de una manera única. La mitad era la casa en ruinas que encontraron, y la otra mitad era una visión idealizada de cómo se vería una vez restaurada. La pieza fue impactante y atrajo mucha atención. Al final del día, el organizador del evento invitó a Sophie a compartir algunas palabras sobre su inspiración. Temblando, pero con nueva confianza, Sophie subió al pequeño escenario. Esta casa, cuando llegamos por primera vez la odié, comenzó, con la voz un poco temblorosa. Pensé que estaba roto, pero empecé a trabajar en ello, a quitarle las capas viejas, y me di cuenta de que, a veces, cuando derribas algo, encuentras algo mejor debajo, y que lo roto se puede arreglar. Creo que eso aplica tanto a las casas como, bueno, a las familias. La multitud aplaudió calurosamente, y Rebecca, que estaba entre el público, sintió lágrimas de orgullo correr por su rostro. Su hija no solo estaba curada, sino que estaba floreciendo. Con la llegada del invierno, la casa quedó casi irreconocible. El techo era nuevo, las ventanas brillaban, y una nueva capa de pintura en un cálido tono azul había reemplazado la madera descascarada. En el interior, el progreso fue aún más notable. Las habitaciones de Sophie y Noah estaban terminadas, cada una un reflejo de sus personalidades. La habitación de Sophie era un tranquilo estudio de arte, con los dibujos de Evelyn enmarcados en una pared. El de Noé era un retiro de aventuras, con un mapa del mundo pintado sobre otro. La familia ya no estaba acampada en la sala de estar. Realmente, vivían en los espacios que habían creado juntos. La casa, que alguna vez fue símbolo de desesperación, ahora estaba llena del olor a pintura fresca, madera nueva y, lo más importante, el sonido de la risa. Estaban construyendo nuevos recuerdos, superponiendo la tristeza del pasado con la alegría del presente. La relación de Rebecca con Daniel también evolucionó. Las sesiones de trabajo de fin de semana se convirtieron poco a poco en cenas informales. La colaboración profesional dio paso a una profunda amistad, basada en el respeto mutuo y la camaradería sencilla. Daniel se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora en la vida de la familia. Le enseñó a Noah a lanzar una pelota de béisbol y discutió técnicas artísticas con Sophie. Él y Rebecca pasaron horas hablando en el porche, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños y sus decepciones. Había una atracción innegable entre ellos, una chispa que ambos fueron demasiado cautelosos de encender. Pero con el tiempo, la vacilación dio paso a la inevitabilidad. En una noche fría durante el festival de luces de invierno de la ciudad, entre las luces centelleantes y el aroma a pino, Daniel tomó la mano de Rebecca. «Sé que las cosas son complicadas», dijo, «pero me gustaría que conmigo fueran complicadas. ¿Qué tal una cita de verdad, sin martillos ni sierras?» Rebecca sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada. «Me encantaría». La restauración de la casa alcanzó su clímax con la finalización de la cocina, el corazón del hogar. Era su proyecto más ambicioso, y lo guardaron para el final. Con la ayuda de Daniel y un amigo carpintero, instalaron nuevos gabinetes, una gran isla central y encimeras de piedra. Era una cocina de ensueño, diseñada para ser un lugar de encuentro y celebración. Para inaugurarlo, Rebecca decidió organizar una gran cena de acción de gracias. La lista de invitados era un testimonio de su viaje.
Incluía a Daniel, la señora Wilson y todas las familias y comerciantes que habían aparecido en su césped aquel día lluvioso meses antes. Fue una celebración no solo de una fiesta, sino de una comunidad, de gratitud y de los lazos que los unían. El Día de Acción de Gracias fue un día de alegría caótica y cálida. La casa estaba llena de gente. El olor a pavo asado y pastel de manzana llenaba cada habitación. Rebecca, mientras caminaba por su nueva cocina, sintió un momento de felicidad tan pura que casi la dejó sin aliento. Miró a sus hijos, riendo con los hijos de los vecinos. Miró a Daniel, hablando con su padre. Miró a la señora Wilson, contándole historias a un grupo cautivado. Esta era la vida que ella había construido, no a pesar de su dolor, sino gracias a él. Cada persona en esa habitación era un hilo en el tapiz de su nueva vida. Brindando con una copa, dijo: «Estoy agradecida por tantas cosas este año, pero sobre todo, estoy agradecida por esta casa, no solo por las paredes y el techo, sino por enseñarme que los cimientos más fuertes no son de hormigón, sino de bondad, amistad y comunidad. Brindemos por nuestro hogar». La historia de Rebecca no termina con una casa perfectamente restaurada, sino con la vida que floreció en ella. Foundations Design Studio se ha convertido en un éxito local, y Rebecca se especializa en ayudar a otras familias a renovar casas antiguas con amor y dentro de un presupuesto. Su propia casa se convirtió en su mejor carta de presentación. Sophie ganó una beca de arte para una universidad estatal, y su confianza floreció tanto como su talento. Noé continuó siendo el corazón optimista de la familia, un recordatorio constante de la importancia de la esperanza. La casa Wilson, antaño un lugar abandonado, ha vuelto a convertirse en uno de los hogares más queridos de la ciudad, famosa por sus fiestas en el jardín y la hospitalidad de sus residentes. Una noche de verano, un año después de la cena de Acción de Gracias, Rebecca y Daniel se sentaron en el porche delantero, ahora completo con un columpio y macetas con geranios. Observaron a las luciérnagas bailar en el patio. La casa estaba en minuto sin silencio. Los niños dormían. ¿Recuerdas la primera vez que vine?, preguntó Daniel. Parecías un soldado en una zona de guerra, y ahora, mira este lugar. Mírate. Rebecca sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Lo logramos, dijo. Juntos. Pensó en su viaje, en la mujer rota que había llegado a esa ciudad. Se dio cuenta de que la restauración nunca se limitó a la casa. La casa era solo el lienzo. La verdadera obra de arte fue la vida que había reconstruido, la familia que había sanado y el amor que había encontrado. Al igual que la casa, no se arregló sin más. Se reconstruyó con cimientos más sólidos y una belleza que no provenía de la perfección, sino de las cicatrices que contaban su historia. El primer gran proyecto que Rebecca decidió abordar sola, bajo la tutela distante de Daniel, fue la demolición de la vieja y mohosa cocina. Fue un trabajo físico brutal. Con una palanca y un martillo, atacó los viejos gabinetes y las encimeras manchadas. Cada martillazo era catártico, una liberación de la frustración acumulada. No solo estaba demoliendo una cocina, estaba demoliendo el fantasma de su vida pasada, la vida de escenas perfectas en una casa que nunca se sintió realmente suya. Sophie y Noah, al ver la feroz determinación de su madre, se unieron a ella y la ayudaron a cargar los escombros. Era la primera vez que trabajaban juntos como equipo en un proyecto destructivo y al mismo tiempo extrañamente constructivo. Al final del día, estaban exhaustos, cubiertos de polvo, pero la cocina estaba vacía, un lienzo en blanco. Por primera vez, no vieron la ruina, vieron el potencial, la relación con la señora. Wilson se convirtió en una fuente constante de alegría y sabiduría. Una vez por semana, Rebecca llevaba a los niños a visitar a Evelyn a su residencia de ancianos. Trajeron galletas y escucharon sus historias.
Evelyn habló sobre la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y cómo la comunidad siempre se unía en tiempos difíciles. Hoy en día, con tanta prisa, la gente se olvida de eso, dijo Evelyn. Olvidan que nuestra mayor seguridad no está en el banco, sino en nuestro vecino. Sus historias le dieron a Rebecca una perspectiva histórica, recordándole que sus luchas, aunque personales, eran parte de una larga tradición humana de resiliencia. Las visitas también fueron un regalo para Evelyn, alejándola de la monotonía de la vida jubilada y reconectándola con el hogar y la familia que tanto amaba. A medida que la estructura física de la casa mejoraba, Rebecca se dio cuenta de que la estructura emocional de su familia también necesitaba reparación. El divorcio había dejado grietas invisibles. Una noche, Noé preguntó con una sencillez desgarradora: «¿Papá ya no nos quiere porque ya no vivimos con él?». La pregunta impactó profundamente a Rebecca. Se dio cuenta de que, en su propia lucha por la supervivencia, quizá no había creado suficiente espacio para el dolor de sus hijos. Esa noche, instituyó una nueva tradición: las reuniones en el Pinto Porche. Se sentaban juntos, sin distracciones, y conversaban sobre la escuela, sobre los amigos, sobre su padre, sobre sus miedos. Al principio fue incómodo, pero poco a poco las conversaciones se volvieron más fáciles. Fue un proceso lento de reconstrucción de la confianza, ladrillo a ladrillo, conversación tras conversación. El desarrollo de su romance con Daniel fue un ejercicio de paciencia. Ambos cargaban con las cicatrices de relaciones pasadas. Daniel había pasado por un divorcio amargo años antes, lo que lo dejó cauteloso y centrado en su trabajo. Sus primeros encuentros no fueron en restaurantes elegantes, sino en ferreterías, discutiendo los méritos de diferentes tipos de madera, o en paseos por el bosque, donde el silencio era tan cómodo como la conversación. Se conocieron el uno al otro a través de acciones, no de palabras. Rebecca vio su bondad en la forma en que le enseñó a Noé a clavar un clavo. Él vio su fuerza en la forma en que enfrentaba cada nuevo desafío en la casa, sin quejarse. Su amor creció orgánicamente, a partir de una base de respeto y amistad, tan sólida y confiable como las vigas que instalaron juntos en la casa. El éxito de la nueva marca, Ortiz Restauraciones, superó las expectativas de Rebecca. El sitio web profesional y el logotipo atractivo le dieron a Daniel una nueva legitimidad en el mercado. Comenzó a recibir propuestas para proyectos más grandes y lucrativos. Agradecido, insistió en pagarle a Rebecca por su trabajo, además del intercambio de servicios. Fue el primer cheque sustancial que Rebecca recibió como diseñadora independiente en más de un año. Tener ese cheque en tus manos fue un momento de profunda validación. Fue una prueba de que su talento tenía valor y que podía mantener a su familia con su propia mente y creatividad. Ella ya no necesitaba la seguridad financiera de un marido. Podía crear la suya propia. Ese cheque no solo representaba dinero, representaba su independencia. Sophie encontró en la señora Wilson una mentora inesperada. Evelyn, al ver el talento de la niña, comenzó a compartir sus propias técnicas de dibujo, sus conocimientos de luz y sombra. Ella le dio a Sophie sus viejos cuadernos de dibujo y lápices de carbón. «Un artista necesita dos cosas, querida», dijo Evelyn: ojos para ver belleza donde otros ven fealdad, y valentía para mostrarles a los demás lo que ves. Las palabras de Evelyn resonaron profundamente en Sophie. Empezó a ver la casa, la ciudad, e incluso a su propia familia desde una nueva perspectiva. Su arte pasó a ser menos sobre la ira y la pérdida, y más sobre la belleza encontrada en la imperfección, en la resiliencia de las cosas que se niegan a romperse por completo. La comunidad siguió desempeñando un papel vital. Las labores de socorro no fueron un evento aislado, se convirtió en una red de apoyo continuo. El vecino de enfrente, un ávido jardinero, ayudó a Rebecca a planificar y plantar un nuevo jardín en el descuidado patio trasero. El dueño de la ferretería local
Comenzó a ofrecerle descuentos en materiales, diciendo que estaba invirtiendo en el barrio. Cuando el viejo camión de Rebeca finalmente se averió, el mecánico del pueblo lo arregló a cambio de que Rebeca diseñara un nuevo volante para su tienda. Rebeca aprendió que en un pueblo pequeño, la moneda no era solo el dinero, sino también la buena voluntad, la confianza y la reciprocidad. Ella ya no era una extraña. Era parte integral de ese mosaico de retazos. Uno de los mayores retos de la reforma fue el cableado eléctrico. Cuando el electricista abrió las paredes, descubrió una maraña de cables viejos y parches peligrosos. El costo de rehacerlo todo sería enorme. Fue un revés importante que amenazó con paralizar el proyecto. Desanimada, Rebeca compartió su problema con Daniel. Al día siguiente, Daniel regresó con una idea. Se puso en contacto con el profesor de electricidad de la escuela técnica local. Propuso que la casa de Rebeca se convirtiera en un proyecto de laboratorio para estudiantes avanzados. Bajo su estrecha supervisión y la de su profesor, los estudiantes recablearían la casa como parte de su formación práctica. La escuela obtendría un proyecto del mundo real y Rebeca obtendría la mano de obra a una fracción del costo. Fue una solución ingeniosa que convirtió un problema en una oportunidad de aprendizaje para la comunidad. A medida que la casa se transformaba, Rebeca comenzó a transformarse también. Aprendió a utilizar una sierra circular, a colocar baldosas y a arreglar una tubería que goteaba. Sus manos, una vez suaves por toda una vida de trabajo de oficina, se volvieron callosas y fuertes. Tu cuerpo, antes tenso por el estrés, se ha vuelto más fuerte y más capaz. Encontraba satisfacción visceral en el trabajo físico, en la capacidad de arreglar con sus propias manos lo que estaba roto. Esta nueva competencia física se tradujo en una nueva confianza emocional. Si pudiera reconstruir una escalera, podría reconstruir su vida. Si pudiera arreglar los cimientos, podría sanar a su familia. La casa no era solo su proyecto, era su gimnasio, su terapia, su campo de entrenamiento para la mujer en la que se estaba convirtiendo. La finalización de la habitación de Noé fue un hito especial. Siempre había querido un dormitorio con temática espacial, un sueño que parecía imposible en su viejo y estrecho apartamento. Rebeca, Sophie y Daniel trabajaron juntos en secreto durante una semana para sorprenderlo. Pintaron el techo de color azul oscuro y lo rociaron con estrellas que brillan en la oscuridad. Sophie pintó un increíble mural de planetas y galaxias en una pared. Daniel construyó una cama con forma de nave espacial. Cuando le mostraron la habitación a Noah, abrió mucho los ojos y se quedó sin palabras, algo inusual para el niño hablador. Su alegría pura y sin filtros llenó la casa, un sonido que valió cada hora de trabajo, cada centavo gastado. Esa noche, Rebeca lo vio dormir bajo su propio cielo estrellado privado y sintió que finalmente estaba cumpliendo su promesa más importante: darles a sus hijos no solo un techo sobre sus cabezas, sino un lugar donde sus sueños pudieran crecer. La primera cita oficial de Rebeca y Daniel, sin herramientas involucradas, fue sencilla y perfecta. La llevó a hacer un picnic a un mirador con vistas a la ciudad. Comieron sándwiches, bebieron vino de un termo y hablaron durante horas mientras se ponía el sol. Habló de su sueño de algún día comprar y restaurar el antiguo molino de la ciudad. Habló de su ambición de ampliar su estudio de diseño para ayudar a otros en situaciones similares. Descubrieron que compartían los mismos valores fundamentales: el amor por las cosas con historia, la creencia en el trabajo duro y un profundo aprecio por la comunidad. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, solo la sensación de seguridad y confianza de dos personas que encajan, dos almas reconstituidas que encontraron en la otra un proyecto que valía la pena construir. A medida que se acercaba el otoño, la fiesta de la cosecha se convirtió en el centro de atención de la ciudad.
Para Rebeca, era una meta, una fecha límite, tener el exterior de la casa presentable. La comunidad se unió de nuevo para un último gran impulso. Pintaron, arreglaron el porche y plantaron flores de otoño. La casa, que antaño era una vergüenza en la calle, se ha convertido en una joya, un brillante ejemplo de restauración. El éxito de Rebeca con su stand de diseño en 1905 el festival fue una consecuencia directa de este esfuerzo visible. La gente no solo estaba contratando a un diseñador, estaban contratando a la mujer que, con la ayuda de sus vecinos, había logrado lo imposible. Su historia se convirtió en su marca registrada, un testimonio de su tenacidad, creatividad y espíritu comunitario. El discurso de Sophie en el festival fue un punto de inflexión no solo para ella, sino para toda la familia. Verla en el escenario, articulada y segura, compartiendo su viaje a través del arte, fue la máxima validación para Rebeca de que su decisión de mudarse, por difícil que fuera, fue la correcta. Después del discurso, varias personas se acercaron a Sophie para elogiar su trabajo. Un dueño de una galería local la invitó a exponer más de sus piezas. Un profesor de arte de secundaria la animó a solicitar plaza en un programa de verano. La muchacha que había llegado a esa ciudad sintiéndose invisible e irritada, ahora era vista y celebrada por su talento único. Había encontrado su voz no a pesar de la casa derrumbada, sino gracias a ella. La llegada del primer invierno a la casa fue una prueba final. Con el nuevo techo y el cableado seguro, se acercaron a la estación no con miedo, sino con una sensación de seguridad y comodidad. La primera nevada fue un acontecimiento mágico. Encendieron la chimenea por primera vez, una chimenea que Daniel había inspeccionado y limpiado cuidadosamente. Se acurrucaron bajo mantas, bebiendo chocolate caliente y mirando la nieve cubrir el patio. La casa que antes los había traicionado con goteras y frío, ahora los abrazaba, protegiéndolos del mundo exterior. Era un santuario que habían construido con sus propias manos. Esa noche, por primera vez desde su divorcio, Rebeca se sintió completa y profundamente en paz. La invitación de Daniel al Festival de Luces de Invierno fue más que una simple invitación a una cita. Invitó a Rebeca, Sophie y Noah. Es un evento familiar, dijo. Y tú eres importante para mí. En el festival, se tomaron de la mano, rieron, bebieron sidra caliente y admiraron las luces. Daniel no intentó forzar una dinámica de padrastro. Era simplemente Daniel, el amigo de confianza de Noah y fanático del arte de Sophie. Al ver con qué facilidad encajaba en su pequeña y heterogénea familia, Rebeca sintió que su corazón se abría de una manera que pensó que nunca volvería a ser posible. Se dio cuenta de que el amor no tenía por qué ser una tormenta dramática. Podría ser como las luces de un festival, algo que comienza con pequeños puntos de brillo y juntos iluminan la oscuridad. La preparación para la cena de acción de gracias fue una operación alegre y caótica. La cocina, que antes era un espacio de desesperación, era ahora el centro palpitante de la casa. Rebeca y Sophie cocinaron juntas, probando nuevas recetas del diario de Evelyn Wilson. Noé fue el encargado de hacer las tarjetas del lugar, dibujando pequeñas caricaturas de cada invitado. Daniel entraba y salía, ayudando con las tareas pesadas y robando trozos de pastel. La casa estaba llena de vida. Era justo lo opuesto a la soledad y el silencio que habían definido sus vidas durante tanto tiempo. Era ruidoso, desordenado y absolutamente perfecto. La cena de acción de gracias era una celebración que duraba hasta altas horas de la noche. La larga mesa del comedor, que Daniel construyó con madera recuperada del antiguo granero, estaba rodeada de caras felices. Hubo historias, risas y muchos recuerdos compartidos sobre la trayectoria de la casa. Cada persona allí había desempeñado un papel.
El fontanero contó una historia divertida sobre el hallazgo de un nido de ardilla en las tuberías viejas. El electricista bromeaba sobre los fantasmas eléctricos que tenía que exorcizar. Era un tapiz de esfuerzos compartidos. Al final de la velada, la señora Wilson, invitada de honor, levantó su copa. A la vieja casa de Wilson, dijo con voz fuerte, lo que demostró una vez más que las cosas más valiosas de la vida no son las perfectas, sino las que se aman lo suficiente como para salvarlas. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido y la casa estaba nuevamente en silencio, Rebecca caminó por cada habitación. Tocó las paredes lisas, admiró los suelos restaurados, miró por la ventana el jardín dormido. Cada rincón contenía un recuerdo, no solo del pasado de Evelyn, sino de su propio viaje de restauración. Vio el lugar donde había caído Sophie, ahora un paso sólido y seguro. Vio la mancha en el techo, ahora cubierta con pintura fresca. La casa ya no era un reflejo de su estado desamparado, sino un testimonio de su nueva fortaleza. Ella había llegado a esa casa buscando refugio, y en el proceso de arreglarla, terminó arreglándose ella misma. El éxito del estudio de diseño de Rebecca le ha proporcionado una estabilidad financiera que no había experimentado en años. No era rica, pero era independiente. Podía pagar sus cuentas, ahorrar para el futuro de sus hijos e incluso disfrutar de pequeños placeres. Pero el mayor lujo era el control del propio tiempo. Podría adaptar su horario de trabajo para no perderse nunca más el partido de fútbol de Noah, ni la exposición de arte de Sophie. Ella había construido una carrera que encajaba con su vida, no una vida que se distorsionaba para encajar en una carrera. Esta autonomía fue la verdadera medida de su éxito profesional. Sophie, en su último año de secundaria, recibió una carta de aceptación anticipada de una prestigiosa escuela de arte. La beca que recibió se basó en un portafolio que consistía casi en su totalidad en su serie Wilson, una colección de dibujos, pinturas y esculturas inspiradas en la casa y su restauración. En su ensayo de solicitud, escribió: «Mi madre me enseñó que el diseño no se trata de embellecer las cosas, sino de resolver problemas con creatividad y empatía. Restaurar nuestra casa fue el mayor problema de diseño al que me he enfrentado, y al resolverlo, me descubrí como artista y como persona». Rebecca lloró mientras leía las palabras, dándose cuenta de que la lección más importante que le había enseñado a su hija no era a través de palabras, sino a través de su ejemplo. Un día, Rebecca recibió un correo electrónico de su exmarido. No se trataba de los niños ni del dinero, era una sola línea. «Vi las fotos de la casa en internet. Se ve bonita. Me alegro por ti». Fue la primera vez en años que expresó algo más que una crítica o una obligación. Rebecca no respondió, pero el correo electrónico significaba algo. Era un reconocimiento, por pequeño que fuera, de su éxito. Fue el cierre de un círculo, la liberación definitiva de la necesidad de su aprobación. Ya no necesitaba que él se alegrara por ella. Era feliz por sí misma. Daniel finalmente comenzó su propio proyecto apasionante: restaurar el antiguo molino de la ciudad. Esta vez fue Rebecca quien le ayudó los fines de semana. Ella le ayudó a diseñar el diseño, elegir los materiales y transformar el espacio en una mezcla de hogar y galería de arte. Su dinámica se había convertido en una asociación perfecta de habilidades complementarias. Él entendía la estructura, la esencia de un lugar. Ella entendía el flujo, el alma. Juntos fueron una fuerza de restauración, devolviendo belleza y vida a los lugares olvidados de la ciudad. La casa de Wilson se convirtió en un lugar de refugio no solo para la familia de Rebecca, sino para la comunidad. Las fiestas en el jardín de Rebecca se convirtieron en eventos legendarios. Las reuniones en el porche ahora incluían a menudo a vecinos que se acercaban a charlar. La casa, que alguna vez fue un símbolo de aislamiento y decadencia,
Ahora era un centro de conexión y calidez. Rebecca se dio cuenta de que la señora Wilson tenía razón. El valor de un hogar no reside en sus paredes, sino en las vidas que toca y la comunidad que nutre. Noé, ahora un adolescente, desarrolló un amor por las manualidades que aprendió de Daniel. Pasaba los fines de semana en el taller, construyendo cajas para pájaros y reparando muebles viejos. Tenía la esperanza inquebrantable de su madre y la habilidad práctica de su mentor. Fue una prueba viviente de que las influencias más fuertes en la vida de un niño a menudo provienen de lugares inesperados. La presencia de un hombre bueno y constante en su vida, un hombre que apareció cuando su propio padre desapareció, la moldeó de maneras que Rebecca nunca podría haber planeado, pero por las cuales estaba eternamente agradecida. En la noche de su aniversario de divorcio, una fecha que ya había estado marcada por el dolor, Rebecca se encontró sentada en el porche con Daniel, mirando una suave lluvia de verano. Ya no sentía el aguijón de ese recuerdo. La fecha se había superpuesto con tantos recuerdos nuevos y mejores que el antiguo había perdido su poder. Se dio cuenta de que la curación no consistía en borrar el pasado, sino en construir un presente tan vibrante y pleno que el pasado simplemente se convirtiera en una parte más pequeña y distante del paisaje de su vida. El diario de la casa de Evelyn Wilson finalmente se ha completado. Rebecca, en su última entrada, escribió sobre la cena de acción de gracias, y luego le pasó el diario a Sophie. «Ahora te toca a ti», dijo. Continúa la historia. La entrega del diario fue más que un gesto simbólico. Fue la transmisión de un legado, la continuación de una tradición de mujeres que documentaron sus vidas, sus luchas y su resiliencia dentro de esos muros. Rebecca sabía que la historia de la casa continuaría mucho después de que ella se fuera. Señora Wilson falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 98 años. El funeral fue una celebración de su vida, con la asistencia de todo el pueblo. En su testamento, dejó a Rebecca su colección de libros de arte y una nota que decía: «Gracias, querida, por darle a mi antiguo hogar una última aventura gloriosa». Rebecca sintió profundamente la pérdida, pero también sintió una inmensa gratitud. Evelyn no solo le dio un diario, le dio un mapa del pasado y una brújula para el futuro, recordándole el poder de la historia, la amistad y un espíritu indomable. Años después, cuando Sophie regresó de la escuela de arte para una visita, llevó a su novio para conocer a la familia. Mientras lo llevaba a recorrer la casa, contándole la historia de cada habitación, cada reparación, cada dibujo en la pared, Rebecca observaba desde la distancia. Escuchó el orgullo en la voz de su hija, la confianza. La muchacha enojada y resentida había desaparecido por completo, reemplazada por una joven que comprendía el valor de trabajar duro, enfrentar la adversidad y encontrar la belleza en la imperfección. La restauración más importante, sabía Rebecca, no había sido la de la casa, sino la del espíritu de su hija. Daniel le propuso matrimonio a Rebecca en el mismo balcón donde tuvieron su primera conversación significativa. No había ningún anillo de diamantes sofisticado, sino una sencilla banda de madera que él mismo hizo, usando madera rescatada del viejo roble del patio trasero. «No quiero arreglarte, Rebecca, porque no estás rota», dijo. «Quiero construir el resto de mi vida contigo». Su respuesta fue un sí silencioso y entre lágrimas. Su boda, celebrada en el patio trasero de su casa, fue un evento pequeño, al que asistieron solo familiares y amigos cercanos. Fue un testimonio silencioso de que el amor verdadero no necesita grandes gestos, solo una base sólida y dos corazones dispuestos a trabajar. La historia de Rebecca, la casa y la comunidad se ha convertido en una especie de folclore local.
Fue una inspiración para otros que enfrentan sus propias luchas y descubrió que su viaje, aunque profundamente personal, resonaba con un anhelo universal de un nuevo comienzo, de redención, de la oportunidad de reconstruir algo hermoso a partir de las ruinas. No se consideraba una heroína. Se veía como una superviviente que tuvo la suerte de encontrar las herramientas y las personas adecuadas en el momento oportuno. Pero para su ciudad, ella fue un recordatorio viviente de que incluso después de las peores tormentas, con un poco de ayuda y mucha determinación, siempre es posible reconstruir. En su estudio de diseño, Rebecca guardaba una pequeña fotografía enmarcada en su escritorio. No era una foto de sus hijos ni de Daniel. Era una fotografía de la casa de Wilson el día que ella llegó, decrépita, abandonada, con aspecto desesperanzado. Fue un recordatorio de sus orígenes, un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras hay potencial para la luz, un recordatorio de que los cimientos, incluso cuando no son visibles, lo son todo, y que la restauración más importante comienza de adentro hacia afuera. Noah, ahora en la escuela secundaria, se ha convertido en el aprendiz no oficial de Daniel. Pasó los veranos trabajando con el equipo de Ortiz Restaurações, aprendiendo el oficio. Tenía un talento natural para la carpintería y un profundo respeto por los edificios antiguos. Quizás algún día sea Restauraciones Ortiz & Taylor, bromeó Daniel una vez. Noah sonrió. La idea claramente le complacía. Rebecca observó la interacción con gran entusiasmo. Su hijo había encontrado una figura paterna y una pasión. Todo gracias a una casa en ruinas y a la amabilidad de un desconocido. Era un futuro que nunca podría haber planeado, pero era más perfecto que cualquiera de sus sueños anteriores. La cuenta de Instagram, The Wilson House Revival, se mantuvo activa. Rebecca dejó de publicar sobre las renovaciones y empezó a publicar sobre la vida en casa. Fiestas en el jardín, huertos, los proyectos de arte de Sophie y los proyectos de carpintería de Noah. El relato se convirtió en un diario visual de una familia en proceso de sanación y prosperidad. Tenía seguidores en todo el mundo, personas que habían seguido el viaje desde el principio y se sentían parte de la historia. Los comentarios ya no eran de simpatía, sino de alegría e inspiración. El relato, que comenzó como un grito de ayuda, se había convertido en un faro de esperanza. Un día, una joven recién divorciada, inspirada por el Instagram de Rebecca, llamó a su puerta. Había comprado una pequeña casa abandonada en el pueblo vecino y se sentía abrumada. Rebecca la invitó a pasar. Le sirvió una taza de café y pasó toda la tarde compartiendo consejos, contactos y, lo más importante, ánimo. Mientras observaba alejarse, con una nueva chispa de determinación en sus ojos, Rebecca se dio cuenta de que el ciclo continuaba. La ayuda que había recibido de la señora Wilson y de Daniel ahora la estaba transmitiendo. Así se construían y se mantenían las comunidades. Un acto de bondad a la vez. La casa de los Wilson, ahora completamente viva y palpitante, parecía respirar con su familia. Había absorbido sus risas, sus lágrimas, su arduo trabajo. Los muros, antes testigos de la desesperación, ahora eran testigos de la alegría. El crujido ocasional de una tabla del suelo ya no era un signo de deterioro, sino un sonido familiar, como la voz de un viejo amigo. La casa ya no era un proyecto por completar, era un miembro de la familia, una entidad con su propia historia y personalidad, entrelazada para siempre con la de ellos. Rebecca y Daniel, en su aniversario de bodas, no viajaron a un lugar exótico. En lugar de eso, pasaron el fin de semana trabajando en un nuevo proyecto en la casa: construir un pequeño invernadero en el patio trasero para que Rebecca pueda cultivar sus hierbas. Trabajaron uno al lado del otro en un cómodo silencio, cada uno conociendo los movimientos del otro. Para ellos,
La mayor celebración de su amor no fue el descanso, sino la creación juntos, construyendo algo nuevo y vivo desde la tierra. Era el idioma que ambos entendían mejor. Sophie, ahora una artista en ascenso, tuvo su primera exposición individual en una galería. La pieza central era una gran pintura al óleo titulada Restauración No. 1. Era un retrato de su madre, no posada ni glamorosa, sino en medio del trabajo, con polvo en la cara, el cabello recogido y una mirada de feroz determinación en los ojos. La pintura capturó la fuerza y la vulnerabilidad de Rebecca de una manera tan poderosa que conmovió a los espectadores. Fue el homenaje más hermoso de una hija a su madre, un reconocimiento a la belleza que se encuentra en la lucha, no solo en el triunfo. Años más tarde, cuando Rebecca era abuela, se sentaba en el columpio del porche con sus nietos y les contaba la historia de la casa. Les mostró las fotos de antes y les contó sobre la escalera rota, el techo con goteras y el día en que todo el pueblo salió a ayudar. Para los niños era una historia de aventuras, casi un cuento de hadas, pero para Rebecca era un recordatorio constante. Un recordatorio de que los finales felices no se encuentran, se crean, con sudor, con lágrimas, con valentía y sobre todo con la ayuda de otras manos. El legado de la casa Wilson no estaba en su arquitectura restaurada ni en su valor inmobiliario. Estaba en las lecciones que impartía. Le enseñó a una madre divorciada que era más fuerte de lo que jamás imaginó. Le enseñó a un adolescente enojado que la belleza se puede encontrar en los lugares más rotos. Le enseñó a un niño esperanzado que la bondad de los extraños es real. Y enseñó a una comunidad que su mayor fortaleza reside en la forma en que se cuidan unos a otros. La casa era una maestra silenciosa. Sus paredes de madera y yeso estaban imbuidas de una sabiduría atemporal. Así que la historia de Rebecca Taylor y la casa Wilson es una historia de cimientos. Los cimientos de una casa que necesitaban ser fortalecidos. Los cimientos de una familia que necesitaban ser sanados. Y el fundamento de una mujer que necesitaba ser redescubierto. Es un recordatorio de que no importa cuán dañada parezca una estructura, no importa cuán oscura sea la noche o cuán fuerte la tormenta, con el coraje de comenzar y una comunidad que la sostenga, la restauración siempre es posible. Y el resultado final es a menudo más fuerte, más resistente e infinitamente más bello que el original.